Hola, buenos días, querido público de YouTube. Aquí estamos otra vez con un nuevo video de nuestro hermano Arturo Serrano. ¿Y qué tenemos para hoy esta información? Una información bastante saludable y muy hermosa es del hermano Elliot Edman, que él mismo, que nos dejó con un promedio de 25 a 30 comunicados. Ajá, Cuando él primeramente llegó a nosotros y nos dejó el primer escrito, nos abrió los ojos. Desde el primer escrito nos dejó como 25 o 30 escritos, es el único que nos ha dejado bastantes, aparte de Yahshua, al que aquí le llaman el Señor, ajá. que de Señor no tiene nada, porque él es espíritu. La gente hace muy malo en hablar de esa manera, pero bueno, está bien. Ajá. Mire, esto empieza de esta manera. Por cierto que lo hemos titulado que el apóstol Pedro frustró a nuestro hermano Simón el Mago. Ajá. Simón el Mago fue un hermano de los gnósticos, los que se decía que tenían conocimientos. El que trató de distorsionar la doctrina de La Jesús, ¿verdad? doctrina de Yahshua. Ajá. Sí, entonces sí, los discípulos de Yahshua, que eran 12, aparte el hermano Pablo, también cuando él predicaba, entonces atrás de él venían estos gnósticos y le daban una versión un poquito diferente a la que Pablo había dado Ajá. a estas familias. Sí. Y siempre, él no conocía nada de lo espiritual. Sin embargo, sí lograron, tanto él como otros, lograron el cambio de la gente y hasta la fecha la gente sigue metida en la mentira. Sí, por causa de él, ¿verdad? Exactamente, causa de los gnósticos, que además no fueron los únicos. Ajá. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice. Paz, amor y felicidad es lo que nuestro Creador por siempre ha querido para sus hijos. Sea nuestro Creador con todos, hermanos en la obra de su Hijo amado. He aquí de nuevo tu hermano espiritual a través de este intermediario que se llama Francisco. Francisco fue uno de los 12 apóstoles de hace 2000 años. Ajá. Nunca nos quiso decir cuál era su nombre, porque tenía prohibido decir su nombre. Ok. Y si él hubiera desobedecido esa orden, pues se hubiera hecho acreedor a una sanción. Sí. Bueno, vamos a proseguir. He llegado para dejar entre ustedes la continuación de una serie de mensajes espirituales que tengo para todos. Les recuerdo que ningún periodo en la materia sagrada de este mundo ha desconcertado más a los eruditos que las décadas después de la caída de la famosa Jerusalén allá para el año 70. Les voy a dar una mediana explicación.
Desconcertado es una persona que se siente confundida o sorprendida. Eso es lo que quiere decir desconcertado. Y la palabra eruditos es una persona instruida, una persona inteligente. Eso quiere decir eruditas o eruditos. Bueno, entonces vamos y proseguimos. Hermanos, miremos estas cosas, pues es como los hechos históricos se hubiesen ocultado tras una niebla espesa que permite divisar apenas unas sombras y vagos contornos. Luego la niebla se despoja hacia finales del siglo II y de ella emerge un cristianismo muy diferente de la iglesia que Jesús había fundado. Que esto sucedió a finales del siglo II. Vamos a ponerle un número, allá como por los años 170, 175, 180, porque ya en el 200 ya ahí empieza el tercer siglo, ¿verdad? Bueno, entonces fue cuando emergió, o sea que salió un cristianismo muy diferente a lo que Yahshua había decretado. Ahora seguimos con el escrito. Uniendo los escasos registros históricos con las constancias. ¿Qué es una constancia? Es un documento que comprueba un hecho. Por ejemplo, la Biblia. Ahí nosotros podemos enterarnos de lo sucedido, de lo que nosotros no vivimos, pero ahora lo estamos leyendo. Bueno, el Espíritu de verdad, o sea, Yahshua, en el campo espiritual se le conoce como Espíritu de verdad. También se le conoce como su primer nombre, es Yahshua. Llegó a la tierra con un mensaje que trajo del infinito. Esto a partir de cuando él llegó hace 2000 años a la tierra como de carne y hueso, igual que nosotros. Sí, cuando se encarnó, ¿verdad? En un cuerpo físico. Cierto. El mensaje era que, pero por cierto, que ¿quién le dio este mensaje? Pues el Creador le dijo, ten, llévale a tus hermanos este mensaje para que no estén tan preocupados. Pero ahora vamos con el mensaje. El mensaje era que este mundo, con su pecado y su desdicha, no duraría para siempre. Ese era el mensaje. Recuerden, hermanos, que nosotros aquí no estamos en un mundo avanzado. Este mundo es de expiaciones. Aquí donde venimos a pagar las verdes y las maduras, venimos a pagar todo lo que debemos. Claro que como debemos muchísimo, pues nos va a llevar también muchas existencias para nosotros purificar nuestro espíritu. Pero ya con el mensaje que traía Yahshua del Creador, pues ya era un avance terrible. Lo que sucede es que nunca le permitieron a Yahshua que hablara este mensaje. Desde muy pequeño,
Lucero interfirió en su vida. Ajá. Después, cuando conforme iba creciendo, eran los inteligentes, los eruditos, los que intervenían y obviamente pues a los 33 años y medio, pues como tenía a toda la, voy a usar una palabra que no debería usarla, a toda la mafia de aquel entonces, ahí en Roma, interfirieron para que Yahshua dijera estas palabras que el Creador le dio. A final de cuentas, nunca lo dijo. Nunca le permitimos o le permitieron que dijera estas palabras para que nosotros supiéramos todo eso. Ahora proseguimos con el mensaje. Cuando tocara a su fin, se establecería el reino de nuestro Creador, que traería paz y salvación a toda la humanidad. Entonces usted se ha de preguntar, cuando tocara a su fin, ¿pero al fin de quién? Pues de esta humanidad, ¿sí? Sí, exactamente. Todo tiene que ver con nosotros. Todo, absolutamente todo. Pero la gente anda diciendo, y eso por consejos de los pastores, los grandes conocedores de la Biblia, andan diciendo que el mundo se va a acabar. No, hermanos. Lo que el Padre de la creación ha hecho y ha construido, Él no lo va a destruir. Por lo tanto, no va a destruir ni el mundo ni a sus hijos, que somos todos nosotros. Ajá. Entonces, aquí dice, cuando tocara a su fin, se establecería el reino de nuestro Creador. Bueno, el fin ya está empezando. Ya estamos viendo ciertas cosas que anteriormente no veíamos. Pero ahí se refiere pues al fin de esta frecuencia vibratoria en la que vivimos, ¿verdad? Sí, la mala. Al fin de esta baja frecuencia en la que hemos estado viviendo por miles de años. Sí, claro que sí. Entonces ahí es cuando ya es que se va a establecer el reino de nuestro Creador, cuando ya esa frecuencia deje de existir. Exactamente, pero para nuestros hermanos allá afuera que no saben exactamente todavía hasta esas alturas qué es lo que va a desaparecer, yo en palabras sencillas y correctas les digo, lo que va a desaparecer es la maldad que existe entre nosotros. Eso es lo que va a desaparecer. No es que vaya a desaparecer el mundo con todos los habitantes y animales que existen aquí. Sí, porque para nada. Es como decía mi abuelo, el mundo somos nosotros. Pues sí, pues seguro que sí, somos los integrantes. Sí. Así es que esto ya empezó y obviamente pues va a tener su final. Obviamente. Para cuando esto llegue a su fin, el reino de nuestro Creador va a despedir paz y salvación para toda la humanidad. Ajá. Las cosas van a cambiar pero drásticamente. Ahora, nosotros, pues esto no hay una regla o una varita mágica. No. Cada uno de nosotros se nos va a cambiar
nuestra manera de pensar por algo que todavía nosotros no sabemos qué es. ¿Cómo es que me van a obligar o a poner algo en mi cerebro que yo no acepto? Pues eso diría un asesino, un gran ratero o algo No, y así. cualquier persona que no acepte esta clase de conocimiento. Lo rebajan y lo mandan a otro mundo, pero mundo mucho más bajo que este mundo tierra. Ujú. Bueno, así es que cuando eso suceda, nosotros ya pensamos muy diferente. No vamos a ser materialistas, sino que vamos a ser espiritualistas. Actualmente es todo al revés. Somos materialistas, porque todo lo que sea material nos agrada, nos gusta y trabajamos para ello. Ujú. Cuando esto cambie, va a cambiar totalmente. Ajá. Ahora, mucha gente diría, sí, pero ¿cuándo va a suceder esto? Pues fíjense que los espirituales nunca nos dan fechas, Ujú. pero yo creo que hay que creerles, en primer lugar, porque no son mentirosos. Tanto el Creador como Yahshua no son mentirosos. Si ellos dicen que va a suceder y ya estamos viendo ciertos cambios, esto va a suceder muy pronto. Yo quisiera decirle una fecha, pero no puedo. Ujú. No. Eso que yo me invente las cosas no sirve. Bueno, proseguimos. Hermanos míos, unos pocos creyeron el mensaje que nuestro Creador envió por medio de su Hijo Yahshua. Unos pocos creyeron. Y esos que creyeron fueron los 12 apóstoles. Ajá. Ellos sí creyeron en el mensaje que traía Yahshua. Ok. Los 12 apóstoles. Bueno, pues los 12 apóstoles también ellos, a final de cuentas, tenían que continuar el trabajo de Yahshua aquí en la tierra, porque como ya sabían que iban a asesinar a Yahshua, pues se quedaron para continuar la obra los 12 apóstoles, y así fue. Pero que a la postre, pasando los años, Ajá. también nosotros matamos a los 12 apóstoles. No nada más Sí, pues, matamos o a sea Yahshua. que tenían que erradicar lo que Yahshua vino a... Es que a ellos no les convenía Sí, que porque como quedaran. mencionamos desde el principio que dice que eran como las mafias, ¿verdad? Pues seguro ese nombre le di hace rato. Lo mismo que sucede en la actualidad, pues tantas cosas buenas que puede hacer la humanidad y estas mafias lo estropean todo. Así es. Pero vamos a proseguir. Desde luego, haciendo un paréntesis, les puedo decir que en este tercer tiempo, ellos están en diferentes partes de la tierra, sirviendo a nuestro Creador y a su divino Hijo como intermediarios de vuestro mundo corporal al espiritual y del espiritual al corporal. Se los explico porque está un poquito largo este párrafo.
En este tercer tiempo, pues la gente dice, bueno, ¿y dónde están esos 12 apóstoles? ¿Dónde están? Bueno, yo se los voy a decir porque tuve la oportunidad de que uno de ellos fuera mi gran amigo, el que me rescató del lodo, el que me dio muchos muy buenos y acertados consejos, el que me instruyó en cuanto a comprender y entender bien esta obra de nuestro Creador y de nuestro hermano Yahshua. Su nombre, Francisco. Miren, actualmente, bueno, Francisco fue uno de los 12, ¿ok? Uno de los 12. Ese lo teníamos aquí en Chicago. Yo lo conocí en 1974. Fue cuando lo conocí. Porque andábamos con los walkie-talkies o con los CB radios en nuestros carros. Y nos comunicábamos en toda la ciudad de Chicago y siempre nos saludábamos. Era un vacilón terrible de nosotros. Y él, Francisco, era la pieza principal de todos nosotros. Bueno, fue cuando lo conocí. Pero ya en el septiembre del 77 fue cuando yo le pedí, después de que él alivió a mi esposa de una muerte segurita, que el día que yo diga cómo surgieron estas cosas, a la gente hasta los pelos se le van a parar. Francisco fue al hospital conmigo y en menos de 3 minutos alivió a mi esposa. Ajá. Yo, en esos momentos, yo no sabía absolutamente nada de lo espiritual. Por lo tanto, yo hasta decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Este condenado puertorriqueño me está viendo la cara de tonto, ¿o qué? Pero bueno, voy a seguirle su cuento. Ajá. Así empezó todo. Bueno, entonces cuando yo una semana después regresé porque vi los resultados bien positivos de mi esposa, todas las enfermedades se le quitaron. Ya tenía 32 días recluida en el hospital. El doctor de cabecera ya me había dicho, Arturo, llévate a tu esposa, sácala de aquí, de este hospital. La ciencia ya no puede hacer nada por ella. Llévatela. Ajá. Bueno, así es que cuando una semana después que Francisco la alivió, yo no lo podía creer, pero yo regresé con Francisco a darle las gracias por lo que había hecho con mi esposa y a pedirle que yo quería participar en las reuniones que él tenía. Ajá. Yo ya sabía que eran reuniones espirituales, porque donde yo nací, en el puerto de Veracruz, en aquel tiempo, cuando era yo chiquillo, había No, mucho. pues es que ella está relleno de todo Sí, eso. sí, había mucho. Imposible que no supiera. Sí, claro, todo el mundo sabía de Sí, de de esas estas cosas. cositas, sí, todos sabíamos de estas cositas. Así es que yo le dije a Francisco que si yo podía pertenecer a esas reuniones. Y me dice, sí, pero mira, me acaban de encender el garage, que es donde tengo las reuniones. Bueno, pero ya estamos en busca de un nuevo domicilio. Ajá. Y una vez que lo tengamos, pues puedes participar. Y ya cuando yo empecé a participar fue septiembre de 1977. Pues hasta la fecha, ¿cuántos años tengo ya? 48. Ajá. De estar estudiando, de estar
haciéndole preguntas a Francisco. Le he hecho más de 5 millones de preguntas y todas las tengo en mi cerebro. Todas, absolutamente todas y cada una de ellas, porque me acuerdo muy bien de ellas. Pero bueno, Él es uno de los 12. Nunca nos quiso decir en nuestra reunión quién había sido. ¿Por qué supimos nosotros que Él era uno de los 12? Porque los escritos que nosotros estábamos recibiendo son precisamente estos que estamos aprovechando a ponerlos en YouTube para que la gente se dé cuenta de cómo es la verdad. Ajá. Bueno, los otros 11 restantes están distribuidos haciendo el mismo trabajo que Francisco está haciendo aquí en Chicago. Claro, obviamente no nada más en español. No, pues hay tantos países. En diferentes idiomas, desde luego. Ajá. Ahora, nosotros estábamos en Chicago, hubiera sido en inglés, pero no, fue en español. Que en otro país de habla inglesa tengan otro, no me cae raro eso. Para nada, para nada. Sí. Es así donde están los 12. Los 12 trabajando para el Creador, para Yahshua y para nosotros. Porque cualquier persona que llegaba con Francisco o que le hablaba por teléfono, él los atendía, porque él trabajaba para todos nosotros de carne y hueso. Ajá. Pero que también trabajaba para Yahshua y para el Padre de la creación. Ajá. Bueno, ellos están en diferentes partes de la tierra sirviendo a nuestro Creador y a su Divino Hijo como intermediarios de tu mundo corporal al espiritual y viceversa. Entonces, antes de la crucifixión, Jesús oró por los hermanos que él había llamado para cumplir la obra de nuestro Creador. Yahshua ya sabía que lo iban a asesinar. Entonces Yahshua oró por estos 12 hermanos, sí, los 12 discípulos. Oró, le pidió al Padre y Creador, pues, ciertas súplicas. Yahshua, repito, ya sabía que lo iban a asesinar. Bueno, el Espíritu de verdad, o sea, Yahshua, sabía que la unidad y la armonía entre el pequeño grupo encargado de la verdad era esencial, pues tendría que afrontar muchas dificultades y persecuciones. Sí, Yahshua lo sabía perfectamente, que ellos 12 tenían que estar juntos, que armonizar entre ellos. Ajá. Porque enemigos tenían a todo un pueblo. Sí, quizá pues, tenían que estar unidos completamente. Exactamente, y así lo hicieron. Sí, sufrieron muchas dificultades y muchas persecuciones, desde luego que sí. Al final, pues terminaron asesinados. Ajá. O sea, no nada más asesinaron a Yahshua, sino a los 12 discípulos también. Sí. Proseguimos. El mundo de los primeros cristianos en formación, el Hijo de nuestro Creador sembró su doctrina en el mundo del Imperio Romano.
el más poderoso que hubiese existido hasta entonces. Qué difícil. Si aquí nosotros en Chicago salimos a la calle y la gente no quiere nada, no quiere oír la verdad del Creador y la verdad de Yahshua, pues se imaginan vivir en aquellos tiempos en Roma, cuando solamente ellos eran los que mandaban. No, pues es que era la sentencia a muerte eso, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Yahshua tenía mucho más poder y mucha gente le oyó. Proseguimos. El imperio se extendía desde Inglaterra hasta el oriente de Asia Menor, abarcando todo el Mediterráneo. El imperio romano, el imperio bravo, ¿ok? Sí, el que era el más poderoso en aquel tiempo. Exactamente. Entonces eran muchos pueblos con muchos idiomas diferentes y Yahshua dominó bastante bien. Ajá. Bueno, luego reunía bajo un mismo sistema de ley y gobernó a pueblos de diferentes razas y culturas. Eso está difícil. Aquí nosotros hablando puro español en los barrios hispanos, pues nos cerraban la puerta, no querían nada con nosotros, nada de nada, porque el coco la gente lo tiene bien lavado con las mentiras. Porque nada de lo que está en la Biblia es verdad. Nada, absolutamente. Que últimamente han agarrado la Biblia y la han manipulado porque le borran esto y le ponen otra cosita y que esa cosita esté bien, correcto, qué bueno. Pero en un principio nada estaba correcto en la Biblia. Porque ¿quiénes fueron los que hicieron la Biblia? No fueron los discípulos, no fue Yahshua, no fue el Creador, sino que fueron unos filósofos que no sabían de lo espiritual nada. Bueno, proseguimos. Yo les puedo decir que Roma gobernó con mano firme, pero concedía cierto grado de libertad a sus súbditos. Entonces, los ciudadanos y pueblos conquistados debían rendir cierto homenaje al emperador, pero por lo demás tenían libertad para practicar su propia religión y adorar a los dioses que quisieran. De esta forma fue como así surgieron distintas creencias dentro del Imperio Romano. Por lo tanto, los antiguos ritos druídicos de Inglaterra, las deidades heroicas de Grecia, el misticismo asiático cuyas raíces se hundían en Babilonia y Persia, y desde luego el judaísmo también. Hermanos, en un principio las actividades de la iglesia se limitaban solamente a Jerusalén, Galilea y Judea, donde se predicaba el evangelio a los judíos. Luego, la primera amenaza de persecución surgió pocas semanas después de la crucifixión. Los encargados o jefes religiosos de Judea pensaron que el mensaje de Jesús y los apóstoles acerca del Mesías y el futuro reino de nuestro Creador constituía una amenaza para sus creencias tradicionales
y sus precarios cargos bajo Roma. Luego, ante la persecución, los apóstoles se mantuvieron firmes y siguieron anunciando la buena nueva del reino en Jerusalén y regiones vecinas de aquellos lugares. Luego, al crecer la obra de nuestro Creador, empezaron a chocar con otras creencias. Ajá. Es como actualmente. Actualmente ya la gente está siendo más selectiva y entonces sí está creyendo en estos escritos de Yahshua o del Creador. Ajá. Pero antes la gente estaba un poquito cerrada, ¿eh? Sí. Bueno, hermanos, en la obra de nuestro Padre, durante los 30 años siguientes, el apóstol Pablo abrió una verdadera senda a través del imperio. Pablo fue un predicador de la verdad e hizo varios grupos pequeños en diferentes pueblos y en diferentes regiones. Este llegó a regiones muy apartadas de la sede en Jerusalén, predicando el evangelio del reino y enseñando que Yahshua era el Mesías o era el mensajero. Mucha gente no le dio crédito de ser el mensajero. Bueno, yo respeto las ideas de cada quien. Ajá. Pablo pasó de ciudad en ciudad, estableciendo pequeñas congregaciones de creyentes. Ajá. El hermano Pablo comprendió, sin embargo, que el mayor peligro para la seguridad de las nuevas iglesias no radicaba en la persecución de afuera, sino en la sedición y la corrupción de adentro. Ajá. El hermano Pablo, al proseguir en sus viajes, otros vendrían atrás, confundiendo a los nuevos conversos con enseñanzas diferentes. A mediados del siglo I, Pablo escribió a las iglesias de Galacia. ¿Qué fue lo que escribió Pablo? Dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Yahshua para seguir un evangelio diferente. Hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Yahshua. Eso lo pueden leer en la Biblia, en Gálatas 1, versículos 6 y 7. ¿Quién les fascinó? También ahí está en Gálatas 3, versículo 1. Bueno, esto será todo por ahora, pues tengo bastante para el hermano Francisco, muchísimo para que la enseñanza sea en grande y profunda. En esa misma posición están los otros 11 en diferentes partes del mundo. Ellos no están supuestos a identificarse o a probarles a todos que ellos son los apóstoles de Jesús. He ahí su trabajo y su abnegación, pero serán muchos los que no vean sus obras y no crean que ellos sean en realidad los verdaderos apóstoles de nuestro hermano Jesús. No lo van a creer porque la gente está bien lavada de coco. Ajá. No, pues no, olvídese. Esas iglesitas y todo los tienen bien confundidos. No, para empezar, ellos no creen en esto de
de lo espiritual. De lo espiritual, o sea, ¿Sí? ¿cómo van a creer que andan por ahí predicando las palabras de Yahshua y si no creen que el espíritu se encarna, ¿cómo? Pero fíjate qué controversia. Pues sí. Todos aquí, que los que andamos caminando y no caminando, no, sin cuerpo, porque el mundo visible es el de nosotros. Sí. Y el invisible es el que no tiene el cuerpo de carne y hueso. Están unidos. Estamos así, entrelazados. Sí. Que no los vemos alrededor de nosotros es otra cosa. Sí. Entonces, por eso le digo que ahí, pues, es donde entra la gran, pues, controversia, porque... Sí, pero todos somos espíritus. Sí, pero la gente no cree que el espíritu se reencarna cada vez que se puede o cada vez que quiere, ¿verdad? La prueba ya últimamente ya han salido. Sí. Hay niños que vienen hablando de sus existencias anteriores, sí, y lo han comprobado. Y aún así, ¿qué dicen esas personas que se dedican a engañar a la gente? Que son demonios, que es que los demonios le están hablando a las personas, Así ¿verdad? es, a los así niños, es. a los adultos, que esos son demonios. Pues, Pero qué sí. curioso, ¿verdad? Cómo Sí. creen en los demonios, pero no creen en los espíritus. ¿O qué? El Ay, demonio, solo se contradicen, ¿verdad? exactamente, has dicho una gran verdad. Sí, solo se contradicen, porque el demonio, pues, ¿quién es? Es un espíritu. Un espíritu. ¿Y quién es ese espíritu? Puede ser la abuela muerta, el abuelo muerto, los hijos muertos, el papá muerto. Uno mismo. ¿Verdad? Uno mismo. Exacto. Dejamos el cuerpo, nuestro cuerpo en la cama, descansando, durmiendo, y el espíritu de nosotros se sale. Prueba de ello, que soñamos. Sí, entonces por eso es que le digo que es una gran controversia. Sí, así es. Pero pues también falta de lógica de las personas. Así es. Eso. Bueno, proseguimos. Aquí entre comillas dice, si Yahshua llegara a ir de nuevo a la tierra, nadie le reconocería y le darían por loco. Y les voy a decir por qué no lo vamos o no lo podemos reconocer. Independientemente de imaginarnos o de pensar en las estatuas y en las fotografías que tenemos de Yahshua, que Él no es ese que nos han hecho creer por cientos de años. ¿Okay? Si alguien que en realidad sea, porque la reencarnación existe y nosotros somos prueba de ello, viene y dice, yo soy Yahshua, yo soy el Hijo del Creador, pues no lo vamos a reconocer porque obviamente trae otro cuerpo. Sí, aparte va a traer otra nacionalidad. Otro cuerpo. Eso independientemente de cómo Él en realidad era, que nosotros no sabemos. Entonces, imagínense cómo, o sea... Estamos bien atrapados por la maldad y esa maldad son nuestros hermanos. Sí. Todos somos hermanos en el universo. Bueno, vamos a proseguir. He ahí la posición en la tierra, o sea, el mundo en que todos están en materia, o sea, carne y hueso. Les recuerdo de nuevo, como lo hiciera anteriormente, les habla un muerto vivo, tu hermano de siempre, Eliad Etman, por la gracia del Espíritu de verdad. Pues muchísimas gracias, hermano, una vez más, por estos escritos que nos están abriendo los ojos
con la verdad, lo que es verdad. Pues bueno, una información muy importante, sobre todo saber quién era Simón el Mago, ¿Sí? ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces hasta nuestro próximo video, denle like, compartan y activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.